Segundo video de El Socioanalista. Es un personaje que múltiple, de pensamientos múltiples, transdisciplinar, es de interciencia, toma aporte, digamos que la formación de un socioanalista es interdisciplinar, por supuesto, y bueno, cada concepto es explicado a partir de distintas ciencias. Es como tomemos las clases sociales, tenemos que estudiarlo desde el punto de vista sociológico, cultural, subjetivo, es decir, las prácticas, la identidad de clase, cuando también étnico, porque hoy día la diversidad cultural, los barrios no son homogéneos. Entonces, es un estudio divergente y convergente de los conceptos, ¿no? Articulando, resignificando con el método transvalorativo, que es incorporar conceptos, pero con una resignificación recíproca, es decir, no es colonización conceptual, es compartir, pero en el sentido de que haya así un salto cualitativo, digamos, ¿no? Es que estamos asimilando, no son hipótesis ad hoc, digamos, ¿no? Estudia, por ejemplo, el inconsciente compartido o inconsciente cultural, que a veces no nos damos cuenta. La cultura está en un plano inconsciente, es decir, mucha gente no se da cuenta de que repite, transmite, vive patrones, pautas, expectativas, costumbres, ideas, ¿no? Y el inconsciente social también le llamamos el inconsciente sociolingüístico, porque en donde mejor lo podemos ubicar es en el lenguaje, en la palabra. Ubicamos entonces, el lenguaje es hay una memoria lingüística que cristaliza, memoriza, es un archivo lingüístico, histórico, diacrónico y sincrónico, donde vos podés encontrar un montón de cosas a través de preguntas, escuchando y demás. Entonces, es diacrítico también, porque la diacrisis es que a medida que hablamos va surgiendo, se van articulando ideas y surgen. Fíjate vos que Sócrates ya decía, sin diálogo no hay conciencia social. Fíjate vos, el maestro Sócrates, ¿no? Qué increíble, ¿no? Bueno, la diacrisis del discurso, es decir, los emergentes ideativos, expectativas, también las emociones, lo que se connota, es decir, entonces el socionalista trabaja los idiolectos, le podríamos decir, eh, pero mejor sería ideologismos, ideologismos, los ismos ideológicos. Es decir, que cuando una persona habla, hay que ver qué está legitimando, qué defiende, qué realidad social vive, y a ella te das cuenta. Un clase media puede haber gente de clase media que defiende a todo el barco, a la sociedad, que busca resolver las contradicciones, la desigualdad, que no haya opresión y que haya una sociedad justa, no más justa, sino justa, es decir, resolvemos esto de que las minorías. Y la Constitución tiene una parte, mirá lo que te dice el socionalista, ¿no? Supongamos que yo juegue ese rol, yo lo propongo como personaje, o sea, en el artículo 14 bis, compartir al trabajador las ganancias, dice la Constitución, ¿eh? A ver, mis queridos políticos, a ver quién tiene los cojones para proponer esto, nene. A ver, la vocación política, vos que viniste a resolver los problemas y todo eso, que militaste, o sos tal vez el mitómano fabulador, el versero, viste, que vende humo. ¿Ah? Otra cosa que te propone para resolver esto de que se criminalizan la OPO, etcétera. Elijamos jueces en elecciones libres, así resolvemos la connivencia con el poder. Otra cosita que te propone el socionalista, para que veas cómo y por qué las adicciones. Si vos liberás y organizás el consumo, como está el alcohol, está muy
es una droga también legal, no se vende a tal horario. Ponerle un centro de orientación a la víctima del consumo, psicólogo, bueno, curso, lo capacitás, entonces un curso sobre pareja, familia. Vas a ver que el consumo se acota a esas minorías que necesitan resolver su depresión porque las drogas son intentan diluir la depresión por cuestiones existenciales concretas, una vida miserable, una pareja conflictiva, ser pobre, estar desocupados, etcétera. O no tener padre, o tener una adolescencia con padrastros que te segregan, etcétera. Y bueno, podemos seguir, o una escuela donde el alumno elige su trayecto educativo, es decir, sí estoy en segundo año de la secundaria, ponele, pero yo quiero seguir la parte social, así que voy a estudiar sociología, esto, le ofrecemos nosotros, somos propositivos, no impositivos, ¿m? Entonces ahí está la diferencia. De modo que el socionalista en todos los ámbitos busca desmontar la lógica opresiva del capitalismo y su lógica monetaria, donde ser es tener. Eso es lo que enferma, engendra un cuadro que se me ocurrió un día, el síndrome del rinoceronte. Cada día se levantan, se lleva puesto a todo, buscando dinero, capitalizarse, ser como el amo, el ideal, el patrón. Entonces el esclavo busca ser, como en la Edad Media, la princesa, la reina, pero che, pero vos sos siervo de la gleba, no estás en el castillo. Claro, pero ese es el modelo. En ese sentido el esclavo tiene un ideal a seguir, que es el de ser como el patrón, pero está enajenado en ese ideal. Hay que darle otra lógica, ayudarlo a construir, por ejemplo, una lógica más comunitaria, más participativa, trabajar para vivir, no vivir para trabajar, invertir las lógicas. Y esta lógica inconsciente social del capitalismo, en este plano está la explotación, es decir, que no es consciente, se lo tapa, se lo reviste de racionalizaciones sociales, significa pseudo explicación, y esto es psicoanálisis también, psicoanálisis social, más social, en donde si el patrón te dijese, mira, che, hoy hicimos 4.000 ladrillos, yo con eso ya pago la mitad del coche. eh, pero soy buena persona, te voy a dar para que emparches la bicicleta. Es increíble, ¿verdad? Bueno, entonces la escuela también prepara, la escuela está para eso. Sin duda que la gente tiene que adaptarse para vivir en una sociedad, sobrevivir, digamos. Pero busquemos otra forma de adaptación, más participativa, más justa, más, es decir, resolvamos las injusticias de tipo social. Se hacen trizas parejas, familias, por esto, por la pobreza, porque no logran sus objetivos, terminan peleando entre ellos, cuando el problema es que a lo mejor él está haciendo, es que el trabajo esclavizado eh, para otro es penoso, sufre, provoca angustia, frustraciones y eso genera hostilidad, resentimientos, etc. Entonces el socionalista trabaja todas estas cuestiones. La cultura lo consideramos como el programa social, es decir, acá la dominación cambia todo, no hace falta ni una estrategia de poder para dominarte, como decía Foucault, sino que en la programación social ya te han condicionado, como el perrito de Pavlov, a que vos veas esta realidad como la única. Y la escuela se encarga también de eso, un buen ciudadano, las leyes, si el chico se porta mal, si no estudia, no es productivo, no capitaliza este pibe. Te voy a mandar al reformatorio, me decía mi abuela. Y un día lo logró porque fue por casualidad, yo trabajaba en la calle y, ¿cómo es?
sin darme cuenta, había controles. Los papeles, ¿qué papel? Yo estoy vendiendo día, no, venga para el Panchito López. Bueno, entonces, y si el joven tampoco se porta bien, ya está a las cárceles. El que roba el sumum de los valores del capitalismo, que es dinero, bienes, mercancía, está a la cárcel. Y el que es loco y no produce, o sea, está alienado, molesta, es decir, no, pero ya trabaja, ya se curó porque trabaja, fíjate vos. Acá es una sociedad, es como lo está pasando a China. Si bien China es superpotencia, bueno, no se dedicaron a, en Medio Oriente a las balas, sino que se dedicaron, cada centavo lo pusieron en tecnología. Pero están enajenados en una sociedad mercantilista, es decir, adicción al trabajo, a producir, bueno, las fuerzas productivas que son la tecnología, la ciencia, las producciones tienen que revolucionarse para que la sociedad, para que la gente tenga los recursos que necesita. Pero no solo eso, también hay que considerar la parte humanística y la humanología, que es una ciencia también que yo tengo el librito, eh, particular, es una vertiente, una forma, una humanología, dice que no solo lo que dice Schrödinger, sino quiénes somos, sino cómo deberíamos ser, vivir, este pasaje por la vida, esto que después en el cementerio hay mucho silencio, en donde ser mal tipo, ser explotador, ser un cínico, ser un HDP, que es corrupto por la connivencia, por $200.000, lleva a medidas extremas contra el pobre. Esto de dejar que mueran los jubilados porque no le das remedio. ¿Vos crees que eso está bien? ¿Que vas a quedar como los grandes de la historia? Bueno, el socionalista te dice que no. Estos métodos de terrorismo virtual que utilizan ahora, asediar, utilizan simuladores, hacker, bug, timan, engañan, muestran una falsa realidad, llegaron con promesas y hicieron lo contrario. ¿Vos te parece que eh, esto te mereces vos? ¿Crees que vas bien? No, estás muy enajenado. Además de, te deriva al psicoanalista, al psicólogo, también vos estás enajenadísimo en materia de lo social. Y el analfabetismo social que padecemos todos, socioeconómico también, analfabetismo socioeconómico, es decir, esto de, hay pibes en la secundaria que algunos la casaron al profe de economía que les explicó, pero otros ni entienden el teatro social concertado, armado. A nosotros nos interesa el guión de grupos, clases sociales, categorías, etcétera, pero también a qué sector de la sociedad defiende. Al guión social, es decir, esa superestructura ideológica que legitima la desigualdad y la opresión. ¿Okay? En este sentido, entonces, conciencia de clase para ver cómo proceder. Pero también estudia cosas como la interpsiquis, este psiquismo compartido, es decir, estas ideas, estar en grupo, es estar grupalizado, ¿no? Otrificado, digamos. ¿Por qué los grupos? Y Freud lo estudió como las masas que son efímeras, que se descontrolan fácilmente, que se puede crear una masa crítica, como acostumbra decir un amigo político, que ahora se dedicó a los simuladores, no sé qué le pasó, se puso en la derecha y la maquinaria de timar, también utilizan los miedos, experimento de tipo social, quién está atrás de eso, por qué motivo, es decir, las motivaciones que llevan a que utilicen esos métodos de terrorismo virtual, asedio, acoso, meter miedo, distracción,
la hipnosis social que utilizan también desde ya. El socionalista considera esos niveles de comunicación. Eh, Acá, por ejemplo, ¿no? Dice, el inconsciente social entre el modo de producción y las superestructuras sociales. Esto es capital. A ver. Bueno, esto es fundamental porque con esto decimos que damos un pasito diferente, no más, se suele, ya ese discurso, que la infraestructura económica, el modo de producir que yo estoy escribiendo, las injusticias, las desigualdades, la plusvalía que es el trabajo en lo que vos producís para otro y que se lo queda, eh, entre el modo de producir, donde muchos trabajan, los pobres trabajan y los ricos se quedan con las ganancias, existe la superestructura de cultura, arte, religión, educación, ideologías, etcétera. Pero el inconsciente social no es la superestructura ideológica, social, científica. Incluso las ciencias pueden ser utilizadas para defender. Muchos investigadores se dejan enajenar, muchas universidades e instituciones educan para el modelo social, no buscan un modelo de liberación del ser humano, de que un día este planeta resuelva estas contradicciones y que podamos eh, construir aparatos para disolver los asteroides, que el planeta tiene peligro. O sea, si vos te pones a ver el James Webb, vivimos situaciones que podrían vulnerar al planeta, porque ya estaríamos resuelto muchas cuestiones. Entonces no. Entonces la superestructura de ciencia, conocimiento, arte pueden estar al servicio de la liberación o en contra, legitimando, timando, ayudando, siendo cómplices. No hay neutralidad acá, o estás de un lado o del otro, y por ahí estás legitimando al opresor. De modo que el inconsciente social es lo que se localiza como en la faz, en otra dimensión, en la dimensión subliminal de la vida social. Por ahí no percibimos el modo de producción concreto, no lo sabemos. Por ahí es por desconocimiento, o porque se lo tapa, se lo legitima y le ponemos otro nombre y no genera sentimientos porque es lo que conocemos. Siempre fuimos esclavos. El esclavo necesita a alguien que le diga, mira, la liberación está por este lado. O sea, en la caverna de Platón en que estamos ahora, viendo reflejos en internet, también hay que explicarlo, porque la dominación, la manipulación comunicativa, subliminal, a través de videos, frases, se transporta ahora al plano. Y te puedo asegurar que es la era de la manipulación digital. Chomsky hablaba mucho de las formas de dominación, se nos fue hace poco, el de la gramática generativa, estudios sobre el lenguaje. Él era anarquista comunitario, ¿no? Y está muy bueno porque era un científico lingüista, pero también tenía un compromiso. Qué lindo, ¿no? Personas así. A mí me dolió porque se nos fue alguien que propuso cosas que sirvan, ¿no? O sea, no los mal tipos que se creen que ser comunicador social es vender tu discurso. Eso destruye el periodismo. Estudiar estas cosas, estudiar la identidad étnica de los japoneses, sus ideologías, por qué un venezolano viene acá y se inclina para un lado u otro, es decir, todo lo que es la dinámica sociopolítica, socioeconómica, los avances tecnológicos y cómo estos avances tecnológicos rompen la estructura social. Es decir, Internet está mutando el campo laboral, el campo educativo, el campo tecnológico, es decir, las mentalidades también. Entonces al socionalista le interesa Giovanni Sartori.
que dijo allá por 2000 y pico el Homo Videns, de cómo lo digital, la imagen, mutó el tipo de pensamiento que era más lógico, proposicional, libresca, a audiovisual. Es decir, hoy día los chicos creen que la verdad está en internet, no en los libros. Nosotros sí creemos que está en los libros. Entonces, eh, el inconsciente social sería la verdad oculta tras la bambalina social, digamos. Es decir, que hay que construirlo. La realidad son cosas concretas que se hace, ahí se ve también la materialización de la lógica. El inconsciente social sería también esa lógica social que seguimos todos, ese ideal, ese modelo fundamental. Es decir, si viniese un plato volador de Andrómeda, eh, dicho sea de paso, estamos empezando a colisionar, o sea, en 2,5 millones de años, 2.000 millones y pico de años va a venir, pero y vos ahí estás y no te das cuenta. ¿Qué es lo que vería? No vería a una sociedad eh, como la romana, que guerrera, que hizo el Coliseo matando bárbaros, eh, sino que verían una sociedad, no, acá solo trabajan, es decir, se levantan, es decir, producen, llegan a viejos, se mueren, simplemente eso, todos buscan intentar tener cuentas bancarias, lujos, acá es ser, es tener. Entonces el libro de Fromm, ser es tener. Entonces, fíjate vos cómo se busca la verdad social en el título de un libro como el de Fromm, o el contenido latente que sería cómo trabaja un campesino, cuánto cobra, cuánto le alcanza. Esto sería trabajo de campo, ir concretamente a las villas, a los barrios pobres, que hoy día los políticos con saco no lo hacen, porque vienen a materializar sus ideas. Y el socionalista te dice, mira, no se trata de tus ideas, se trata de lo que vos te postulás para trabajar para la gente. Vos estás trabajando para la gente, acá no. Acá ellos te ponen y te tiran las herramientas también, ¿no? Esa caradurez que tienen. Bueno, eh, digamos también las utopías, es decir, qué sociedad buscamos. Este capítulo del socioanálisis del neoliberalismo. Por eso te digo que este predominio de cuándo llegamos a esto, desde la sociedad agraria, la agroexportadora, podemos hacer una regresión social también. Es decir, alguien con un enfoque retrógrado, no hay fábricas que... Yo propongo fábricas estatales, crear trabajo, no los planes porque te sacan manos y que incentivan vía hipnosis social el odio de clase, es decir, odiar al vecino, al planero, etcétera. No, a crear fábricas legítimos y le damos a los trabajadores para que lo dirijan. Es decir, con eso el Estado es lo que hace China, pero China intercede el Estado, gestiona también un Estado que interviene fuerte, que genere trabajo, que dé trabajo. Ahora, la idiopatía de mucha gente de creer que el Estado tiene que ser chico, para nada entendió el concepto de Estado, ni en Hobbes, el Leviatán, ni en Luke, es decir, es un concepto de Estado administrador, es decir, la metáfora empresarial está enajenado en esa mirada acotada de que este país es una empresa y no es una empresa. Hay muchas cuestiones que resolver, entonces la política no viene a generar desocupados, sino que a crear trabajos, no viene a generar conflictos, sino a resolverlos, es decir, un Estado que resuelva, y también modelos de liderazgo, de gobierno, es decir, socioanálisis entonces es una perspectiva transdisciplinar que tratamos cuestiones siempre en relación esto. ¿Ayuda a que el barco llegue a buen destino? ¿Qué es lo que proponen?
Y hay una minoría de técnicos que quieren gestionar esas empresas que trabajan para todo en el campo, se alquilan. No, es la tecnocracia que viene a, querido, tu título es muy bueno, pero agarrate la pala y vamos a hacer de esto lo aprendí de las chicas de letras, lenguas vivas Bariloche. Claro, yo Dewey lo tenía como pragmatismo norteamericano, que escribió algo de psicología, pero no sabía que los chinos aplican su método educativo por ejemplo, de la tarea es hacer una granja con toda la teoría. Entonces los pibes ahí discuten. Finalmente lograron la granja, pero aplicaron toda en forma interdisciplinar. Es el ejemplo de transdisciplina práctica, es decir, la praxis, donde teoría y práctica se rectifican y rectifican. Qué bueno. Bueno, bueno, el neoliberalismo, ¿cuál es el papel de en una sociedad lúgubre? Bueno, neoliberalismo ni hablar con todo. Eh, el inconsciente social es el proyecto y programa social. Fíjate vos que cuando le preguntaron a Foucault, eh, el texto se llama El juego de Michel Foucault de Jacques Alain Miller, que es el yerno de Lacan, el psicoanalista. ¿Cuál fue el éxito del burgués en relación al trabajador? Cuando toman el poder, Revolución Francesa, instauran la sociedad, la democracia, todo lo que armaron fue benéfico del burgués, del rico, pero para el pobre nada. El tipo de voto, el poder legislativo, el Estado como control, como herramienta de represión también. Por eso es que no extraña que surjan personajes que quieran un Estado que golpee a los jubilados, ¿viste? Garrotazo ahí, o este policía con la moto que le pasa arriba al vecino, ¿viste? Con una... Nene, ¿qué te pasa a vos? Si sos de Varela, explícame un día qué sentiste, que sos superior si sos de la villa de zona sur. Varela está catalogado como un distrito pobre. Y vos le haces eso a tu vecino en pro de que te elogie, que bueno, che, le rompiste toda la costilla, lo vamos a ascender. O esos idiotas que el socionalista en la cárcel haría otro tipo, más una sociedad en donde produzcan, vendan, se capaciten, los hijos pueden... Un día vi un video de eso, creo que la cárcel es de Bolivia, en donde los chicos fueron, pero papá trabaja, es una fábrica, mamá estudia, todo. Y sí, es que es un castiguito que vos no tenés que repetir. No, pero acá es el panóptico de ventana, el control, la represión. Ahora, si tanto odio tenés al pobre, que festejás que valen a... Yo no quiero a esos pibes de 16 años, se equivocaron, ¿no? Porque estás muy enajenado en esta lógica de odio de clase, te hipnotizaron, o sea, sos una marioneta de gentes periodistas que te inducen esos criterios. Estás muy mal, nene. Porque la historia puede que un día... ¿Y si es tu hijo un día? Yo me acuerdo una vez, estacionó el hijo sin casco y yo estaba acá con la moto, tomá patente, tomá BTV, tomá todo, porque, bueno, como debe ser, y yo estaba observando la escena. ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás con este chico? Sin casco los dos y todo. ¿Viste? Enojadísimo el padre, estaba la hija y el nene. Y viene a hablar con uno, che, mirá que es mi hijo y todo. Ah, sí, sí, qué bueno. Hacemos una cosa, déjalo pasar. Pero ya los otros estaban mirando. Oficial, ¿qué pasa? ¿Y nosotros? Claro, el otro no tenía casco. Y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y bueno, decidí vos. Bueno, ¿qué papel tenés? Listo, no lo haga más. Lo soltaron a los otros dos. Y yo que tenía todos los papeles, digo, ahora me va, ahora sí que perdí. A ver.
La luz, esta luz tenés que cambiar, está un poco viejo. Y yo dije, acá perdí. Bueno, listo, ya está. Es decir, que cuando es tu hijo, ¿m? Es que eso se llama el boomerang social. ¿M? Así que, además somos ave de paso, ¿por qué ser un HDP? ¿Sabes qué bueno ser buena persona? El Vasco acá en Varela, si alguien tiene que decir, me llaman en la plaza de Vasco, vos me desaprobaste una vez. Te desaprobé y... Bueno, el inconsciente social es el proyecto y programa social. Es una sociedad programada. Los pobres están programados ya desde el vamos con la escuela familiar. Es un grupo de programación, de condicionamiento social, condicionamiento psicológico. Debe ser esto, los deberías de la sociedad. Se trata acá entonces de evidenciar, mostrar los mecanismos que no nos programen para ser el idiota útil de otro y como proyecto social que sea un proyectarse, es un programa inconsciente, digamos, es un proyecto inconsciente, proyecto de país. El proyecto dominante de los ricos es la Patagonia rebelde, ¿viste? La última escena después que fusilaron a los que querían ganar más, querían derechos laborales, ¿a vos te parece? Che, a ustedes, los muchachos que despiden gente, ¿viste? Esto querían derechos laborales, eh, y si tu patrón te dice que te agaches y ladres, vos ladrás, le dice, y le seguían dando latigazos. Ese es el proyecto del esclavismo, el amo. El amo tiene vida en la medida en que vos morís trabajando para él. Disfruta, se siente la raza superior en la medida en que vos sufrís, pedazo de pobre, y vivís en esa villa de mierda de zona sur. ¿Entendés? Hasta me indigna toda esta enajenación. Entonces, sí, esto lo estudió muy bien Hegel. Entonces, carrera de socioanálisis, leamos a la dialéctica del amo y del esclavo de Kojève se escribe, y Hegel, y después en Marx, que sería... Mucha gente no son conscientes de que están programados y dominados, condicionados, que esa matriz que llama el programa, claro, le quieren poner... Superar la ceguera social, es decir, eh, nos han condicionado, nos han insuflado tantas ideas que estamos ciegos, y no percibimos las injusticias y las explotaciones. Vamos a hacer otro video.